Hola de nuevo. Después de unos días de pausa, reanudamos las clases de la unidad de hemático correspondiente al tercer año de la carrera de medicina de la Escuela Vargas de la OCB. Compartimos pantalla para comenzar con nuestra presentación. Ok, como se muestra, esta vez vamos a hablar de las alteraciones de los glóbulos blancos que incluyen a los leucocitos y a los linfocitos. Los leucocitos constituyen un sistema, por una parte, un sistema fagocitario y por otra parte está compuesto por un sistema inmunitario. El sistema fagocitario está compuesto por los neutrófilos, ya sea su forma madura o su forma joven en banda, por los eosinófilos, los basófilos y los monocitos. Mientras que el sistema inmunitario está compuesto por los linfocitos, ya sea los linfocitos B, los linfocitos T, los natural killers, los NK, o también incluye a los plasmocitos. La cantidad de estas células en la sangre, lo normal es para los leucocitos en su totalidad, independientemente de que sean neutrófilos o linfocitos, es de alrededor de entre 5 y 10 mil por mililitro. Esta proporción normal, según viene referido en Harrison, ustedes verán en la práctica de que algunos laboratorios tienen sus propios valores normales. En el caso de los neutrófilos, corresponden al 45 al 74% del total de leucocitos, mientras que los linfocitos cubren entre el 16 y el 45% del total de células. Recuerden ustedes, como vimos en la primera clase del ciclo, que todas estas células derivan de células progenitoras oligopotenciales en la médula ósea y están separadas la línea linfoide con su propio progenitor de la línea granulocítica que incluye la serie eritroide que tiene también su propio progenitor. Ustedes no vamos a insistir mucho en la diferenciación que ocurre hasta llegar a las formas maduras, eso lo vimos en la primera clase de la unidad. Los leucocitos se encuentran en la médula ósea en los llamados compartimientos funcionales. Hay un compartimento mitótico que es donde están las células germinales, le hace las células madres, y un compartimento de proliferación y de diferenciación. En el caso de los granulocitos, aquí vamos a tener desde el mieloblasto hasta el metamielocito. En el proceso de diferenciación van a ir apareciendo los gránulos que se encuentran en los leucocitos. Primero van a aparecer los gránulos llamados primarios, que son ricos en sustancias como hidrolasas, elastasa, mieloperoxidasa, catersina G, proteínas catiónicas, proteínas bactericidas. Después ya en la etapa de mielocito, pues se añaden los gránulos secundarios que son ricos en lactoferrina, en proteínas fijadoras de vitamina B12, en NAT fosfato reducido, en receptores de factores quimiotácticos y también en factores de adhesión y de lamininas, que como ustedes verán van a participar en la defensa contra las infecciones. Va a haber un compartimiento de maduración y uno de reserva, que es el llamado en su conjunto el compartimiento postmitótico, donde van a aparecer ya formas más maduras de la línea, como son las formas en banda y ya el neutrófilo maduro. Las formas en banda pueden estar tanto en el compartimiento mitótico de maduración como en el postmitótico de reserva. Y el neutrófilo solamente va a estar en el compartimiento medular de reserva, que agrupa el grueso de la celularidad de la médula ósea. A este compartimento de reserva, como les decía, pues que engloba el 90% de la celularidad, se le llama compartimiento de reserva medular. En sangre periférica vamos a tener dos subcompartimientos, el llamado marginal y el circulante, que comprenden el restante 10% de la celularidad de esta línea. El conjunto de compartimientos marginales y circulantes es el compartimiento de reserva circulante de glóbulos blancos, de leucocitos en sangre periférica.
fíjense de que las formas jóvenes, las etapas desde mieloblasto hasta metamielocito, no van a estar presentes en la sangre periférica. Solamente pueden verse en sangre periférica, aparte de los neutrófilos maduros, algunos neutrófilos inmaduros en forma de banda, que se pueden ver sobre todo en algunas infecciones agudas. La distribución de estos neutrófilos, pues como les decía, pues el grueso va a estar en el compartimiento de reserva medular, poca cantidad va a estar presente en los tejidos, sobre todo representados por los macrófagos o histiocitos. La reserva circulante y la reserva marginada corresponden a lo que se encuentra en la sangre periférica, y se encuentran más o menos distribuidas en forma equitativa entre las dos, entre la reserva circulante y la reserva marginada. Eso es como ocurre en condiciones basales. A veces, por ejemplo, en el uso de tratamientos con esteroides, se amplía la reserva circulante y la marginada a expensas de la reserva medular, mientras que la presencia de leucocitos en los tejidos se mantiene igual. En el ejercicio, pues no se altera la reserva medular ni la presencia de leucocitos en los tejidos, y lo que se redistribuyen los leucocitos entre la reserva circulante y la marginada a expensas de la reserva circulante. Ahora, un poquito más adelante, vamos a explicar con más detalle de qué se trata esto. Cuando analicemos las fases de compartimiento de los neutrófilos. Aquí ustedes tienen un capilar perialveolar que tiene un vaso con diámetro muy pequeñito, casi equivalente al tamaño de un glóbulo blanco. Por lo tanto, se muestra un poco la circulación de estos glóbulos blancos y su eventual diapédesis y su incorporación al alveolo. En el caso del compartimiento marginal, vamos a tener un hallazgo, o sea, un compartimiento un poco peculiar de los leucocitos que no están en la fase en el compartimiento circulante. Los que están en el compartimiento marginal se encuentran cerca del endotelio y van a tener un comportamiento como de rodamiento a todo lo largo del endotelio, que se hace mediante selectinas propias de la superficie del leucocito, con respecto a sus homólogas que se encuentran a nivel del endotelio, donde también participan el GLICAM y el CD34. No solamente el CD62 leucocitario y del endotelio, sino también otras selectinas presentes en el endotelio. En determinadas circunstancias se va a producir la activación de los glóbulos blancos mediante la acción de componentes del complemento, en particular el complemento 5, el componente 5 del complemento activado por parte de leucotrienos y interleuquina 8, y entonces el leucocito va a adherirse en forma ávida al endotelio mediante integrinas que están presentes en su superficie con sus homólogas del propio endotelio. Si se mantiene la activación de estos leucocitos, ellos van a sufrir diapédesis mediante la participación del PCAM a nivel del endotelio, y así es como el leucocito sale hacia el tejido. Digamos que responder las agresiones que hayan hecho que la secreción de factores activantes de los leucocitos produzcan su adhesión al endotelio y su diapédesis. Aquí tenemos lo mismo, o sea, tenemos la fase de rodamiento, la adhesión cuando se activan los leucocitos y la diapédesis. Esto ocurre generalmente en presencia de infecciones bacterianas por hongo, principalmente. También en las virales ocurre un fenómeno similar, con algunas diferencias que podemos ver después. Entonces, en los tejidos, estos glóbulos rojos blancos se convierten en macrófagos y
producen la ingestión de las bacterias o los órganos agresores, los oxida mediante la superoxidasa y produce la destrucción de los microbios, lesión hística vinculada a la participación de las sustancias que están dentro de los gránulos, y eso también determina que se activen otros componentes de defensa del hospedador, o sea, del complemento, la secreción de histamina, de bradicinin y serotonina, que determina vasodilatación con trasudación del líquido hacia el tejido. Eso va a producir las características propias de la inflamación, dada por el enrojecimiento, que es el rubor, el edema, que es el tumor, o sea, el incremento de volumen, la molestia, el dolor y el calor. Esas son las características principales de la inflamación: rubor, tumor, dolor y calor. No solamente esto va a ocurrir, sino que también va a haber secreción de citocinas proinflamatorias como la propia interleuquina 8, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 12, que van a facilitar un mayor reclutamiento de macrófagos y de linfocitos. También hay incremento de la liberación de interleuquina 1 y con el propio factor de necrosis tumoral alfa a nivel hipotalámico va a determinar el incremento de la temperatura corporal. También van a producir un incremento en la síntesis de selectinas que van a facilitar una mayor adhesividad de los leucocitos al endotelio y también favorecer su paso hacia los tejidos. Esto es lo que ocurre normalmente cuando ocurre una agresión a un tejido en particular. Vamos a ver ahora qué pasa cuando hay alteraciones leucocitarias. Estas alteraciones pueden ser de tipo funcional o pueden ser de tipo cuantitativo. Comenzando con las funcionales, tenemos un grupo de alteraciones que se conocen con el nombre de granulocitopatías. Son múltiples. En primer lugar tenemos el déficit de adhesión. En este caso, hay un trastorno en la adhesión de los leucocitos al endotelio, que es el estadio previo a la producción de la diapédesis. En este caso, ustedes verán que hay muy poca presencia de leucocitos en los tejidos, y aunque hay proliferación del compartimiento de reserva de la médula ósea hacia la reserva circulante, esta está muy ampliada con respecto a la reserva marginada, que está disminuida porque de hecho hay trastornos en la adhesión de los leucocitos al endotelio. Se describen tres tipos diferentes de deficiencia de adhesión de los leucocitos que se conocen con las siglas en inglés LAD. Son trastornos que son todos congénitos con una transmisión autosómica recesiva en todos los casos. El primer tipo, el LAD1, hay mutaciones del CD18 que son las integrinas que favorecen la adhesión del leucocito al endotelio. Las integrinas involucradas son la LFA1, la MAC1, el P150.95, y eso produce trastornos infecciosos de gravedad variable. La segunda forma, que es el LA2, trae consigo anomalías de la fucolización del CD15, y eso trae trastornos en el rodamiento de los leucocitos con las selectinas del endotelio. Otra variante un poco más rara es la LAD3, que implica deficiencia en la activación de la integrina regulada por el gen FERMT3. De las tres, la más rara es la variante 3. La LAD1 y la LAD2 son las más frecuentes. Por otra parte, puede que haya no déficit en la adhesión, sino déficit de los gránulos de los neutrófilos, que eso implica un trastorno en el proceso de maduración de los blastos. En este caso puede ser el caso de la deficiencia de mieloperoxidasa, que es un trastorno que es relativamente benigno con respecto a otras alteraciones funcionales de los leucocitos. El síndrome de Shediac-Higashi, que tiene un defecto de la proteína de transporte lisosómica LIST. Esto produce algunas alteraciones en la formación y la producción de los gránulos y de su contenido, incluyendo las defensinas.
esta enfermedad cursa con otros trastornos como es albinismo y algunos trastornos de tipo más formativo, y también es un trastorno autosómico recesivo. Por otra parte, también tenemos dentro del trastorno por déficit de gránulos de los neutrófilos la llamada enfermedad granulomatosa crónica, que está dada por acúmulos de neutrófilos con insuficiente producción de oxidasa, fosfato reducido y de peróxido de hidrógeno, que como vimos anteriormente era importante en el proceso de oxidación y degradación de las bacterias y de los tejidos dañados por las mismas. También podemos tener trastornos, ya no de la lesión ni el déficit de gránulos, sino defectos de la activación de los fagocitos. Aquí generalmente es un grupo de trastornos que implican la vía, se producen por mutaciones en la vía que regula el factor nuclear kappa B, en particular el trastorno de su proteína activadora que se llama NEMO como el personaje de la comiquita, que tiene dos variantes. Cuando ocurre la alteración, las mutaciones en etapas tardías de la transducción nuclear, generalmente ocurre en varones y que tienen displasia ectodérmica y una gran susceptibilidad a infecciones variadas. Si el trastorno de la mutación de la vía es temprano en la transducción nuclear, pues se relaciona sobre todo con trastornos del receptor tipo TOL, de la cinasa 4 o del receptor de interleuquina 1 y de respuesta primaria de diferenciación mieloide del gen 88 que se llama MYD88. Generalmente son niños que son muy susceptibles a infecciones piógenas y con mucha frecuencia. En todos estos casos ya se trata de un déficit de adhesión, de un déficit de gránulo o defecto en la activación de fagocitos, la capacidad de defensa del organismo están comprometidas, por lo tanto en todos los casos hay una mayor susceptibilidad a padecer de infecciones de mayor o menor gravedad a repetición. Si vamos a hablar entonces ahorita de las alteraciones cuantitativas de los leucocitos, vamos a hablar primero su estudio por defecto, el caso de las llamadas leucopenias. Si es específica para alguna de las formas, se hablaría de neutropenia o de linfopenia o de eosinopenia, de monocitopenia o de vasopenia. Generalmente cuando hay disminución de todas las líneas es lo que ocurre con mucha frecuencia en la hematopoiesis deficiente que vimos cuando tratamos las anemias por déficit de producción, sobre todo en casos de anemia hipoproliferativa. El ejemplo principal que ocurre en estos casos es la anemia de Fanconi, que es un trastorno congénito. Pero pueden haber defectos selectivos de alguna de las formas. Por ejemplo, en el caso de la neutropenia, puede que ocurran defectos que dependen de una menor producción, como que puede ser fármaco-inducida por agentes alquilantes, antimetabolitos, antibióticos, fenotiacinas, anticonvulsivos, en particular la carbamazepina, algunos antipsicóticos, la fenotiacina, antiinflamatorios, algunos diuréticos y otros muchos fármacos. La que se ve en las enfermedades hematológicas idiopáticas como hablamos de la anemia plástica, pero también en el síndrome de Shediac-Higashi o en la neutropenia cíclica u otros trastornos genéticos en niños. Puede también haber una menor producción porque haya invasión tumoral de la médula ósea o bien porque ocurra una mielofibrosis, o sea, invasión de la médula ósea por tejido por colágeno. En algunas deficiencias nutricionales, como el caso de la deficiencia por vitamina B12 y ácido fólico, en particular en alcohólicos, recuerden ustedes que la vitamina B12 y el ácido fólico son necesarios para la síntesis del ADN, que tiene que ver con todo el proceso de replicación y de maduración celulares, que sí que no solamente afecta a los glóbulos rojos, sino también a todas las líneas celulares de la sangre. También en algunas infecciones, como el caso de la tuberculosis, de la fiebre tifoidea, de la brucelosis, de la tularemia,
de la mononucleosis infecciosa, del sarampión, del paludismo, de la hepatitis viral, de la leishmaniosis o el caso del SIDA. Quiere decir que en cualquiera de estas causas puede haber una menor producción de neutrófilos en la sangre. Puede que la menor presencia de estas células dependa no de porque se produzcan menos, sino porque se destruyan más. Esto es el caso de muchos trastornos inmunológicos en la que se producen anticuerpos contra neutrófilos o hay atrapamiento de ellos en el vaso, en el pulmón o en ambos, y se produce su destrucción por el sistema monocítico macrofágico. En algunos trastornos inmunes, ahí se refieren el síndrome de Felty, la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico, en el tratamiento con algunos fármacos como la aminopirina, la alfametildopa, la fenilbutazona, algunos diuréticos mercuriales y algunas fenotiacinas, en los que los fármacos se comportan como aptenos, inducen la producción de anticuerpos antileucocitos y su destrucción por el sistema reticular. O también en particular en una entidad inflamatoria de los vasos, que es la poliangeitis de Wegener, donde también hay una causa inmunológica involucrada en la destrucción periférica de los glóbulos rojos. También puede ser de que no sea que se produzcan menos o que se destruyan más, sino que se queden acumulados en la periferia, como puede ocurrir en el caso de algunas infecciones bacterianas sobreagudas en pacientes en hemodiálisis o durante la cirugía con circulación extracorpórea, o sea, la cirugía cardíaca con circulación extracorpórea. En estos casos puede que haya atrapamiento periférico o extracorporal de los glóbulos blancos y haya su disminución en la sangre periférica del paciente. En el caso de la neutropenia, se habla de neutropenia cuando hay una presencia de menos de 1500 neutrófilos por milímetro, o sea, por mililitro. Y el mecanismo, como dijimos anteriormente, puede ser o porque haya una disminución de la producción medular, como el caso de la aplasia, de la infiltración celular neoplástica de la médula ósea, o secundaria a drogas, o como el caso de la megaloblastosis por déficit de vitamina B12 y ácido fólico, o porque hay un exceso de eliminación de la circulación, como el caso del aumento de la destrucción por anticuerpos antileucocíticos, una utilización incrementada, en este caso es una disminución por consumo en el caso de las infecciones, o porque haya secuestro esplénico y en un hiperplanismo con destrucción de estos leucocitos en la periferia. Como pueden ver, los mecanismos son generales y en lo que vimos anteriormente se aplica uno u otro mecanismo particular. Cuando vamos a considerar entonces las alteraciones por exceso, en vez de las alteraciones por defecto, vamos a hablar entonces de las leucocitosis, y en particular de la neutrofilia, de la linfocitosis, de la eosinofilia, de la monocitosis o de la basofilia. Pero en general, en forma genérica, hablamos de las llamadas leucocitosis. Aunque esto se debe distinguir qué tipo de células son las que están incrementadas en cada caso. En particular, en la neutrofilia, pues vamos a ver que este incremento puede ser porque haya una mayor producción, como ocurre en las infecciones bacterianas, micóticas y en algunas virales también, o que puede ser un incremento idiopático, que es decir, que no sabemos por qué ocurre, o puede ser fármaco inducida también, o por presencia de glucocorticoides, que en este caso lo que se produce es una proliferación del fondo de reserva medular, o porque haya un incremento de la diferenciación y de la maduración, porque haya tasas altas de factores estimulantes para la serie granulocítica. También pueden verse una mayor producción de neutrófilos en el curso de la inflamación por calor o por necrosis hística, en el curso de trastornos isquémicos, como en el caso del infarto del miocardio, o porque haya hipersensibilidad o trastorno del tejido conjuntivo, como es el caso del lupus. En algunas enfermedades mieloproliferativas, como es el caso de las leucemias mieloides o de la metaplasia mieloides e incluso en la policitemia vera,
también puede verse una mayor producción colateral de glóbulos blancos. Y entonces vamos a hablar de que hay una leucocitosis con neutrofilia. Puede haber una mayor liberación de la médula ósea, como dijimos en el caso de los glucocorticoides, o en el curso de una infección aguda, o inflamación producida también por calor. En este caso también hay no solamente una mayor producción, sino también una mayor liberación de la médula ósea hacia la sangre periférica. O puede haber trastornos en la marginación inducidos por fármacos como los glucocorticoides, la epinefrina o los antiinflamatorios no esteroideos, o por el estrés, la agitación y el ejercicio vigoroso mediado por la noradrenalina, o porque haya un defecto de la adhesión de los que hablamos anteriormente, ya sea el LAD1 o el LAD2, que eran los más frecuentes, como les refería anteriormente. También hay causas diversas que pueden ser metabólicas, como el caso de la cetoacidosis, de la insuficiencia renal aguda, de la eclampsia, en algunas intoxicaciones agudas, como respuesta a fármacos como el litio, o también en el carcinoma metastásico y en la hemorragia y en la hemólisis. En cualquiera de estos casos puede haber una mayor producción de glóbulos blancos, en particular de neutrofilia. Recordando lo que habíamos visto de la distribución normal, puede haber, cuando hay endotoxemia, enfermedades agudas, hipoxia o glucocorticoides, pues entonces lo que se produce es un paso de la reserva medular hacia la reserva circulante, donde la mayor parte está formada por la reserva marginada, y también una gran presencia de neutrófilos en los tejidos, que es donde debe estar la agresión que produce la infección. Esta presencia en los tejidos puede llegar a ser bien grande. Lo que se estima generalmente no es la cantidad de lo que se puede medir, no es la presencia tisular de los leucocitos, sino cómo están en la sangre periférica. Cuando esta respuesta es mayor de 30 o 50.000 por mililitro, se habla de una reacción leucemoide, que se distingue de las leucemias reales por la ausencia de formas jóvenes en la sangre periférica, o sea, de blastos en la sangre periférica. En este caso, la forma más joven que con mucha frecuencia se puede ver en el curso de una infección aguda son las bandas. La presencia de bandas en una proporción alta en la sangre periférica, pues está hablando de una gran movilización de leucocitos de la reserva, del fondo de reserva medular hacia el fondo circulante. En particular, con mayor proporción, por supuesto, en la reserva marginada, que son, digamos, los leucocitos que están como preparados ya para pasar hacia los tejidos por diapédesis. En el caso de los corticoides, recuerden ustedes que no hay una gran presencia de leucocitos en los tejidos, sino lo que hay es una redistribución con proliferación del fondo común de precursores hacia el compartimiento vascular, donde se distribuyen casi por igual entre la reserva circulante y la reserva marginada. En el caso de la epinefrina y el ejercicio, así como en algunas inflamaciones crónicas, de algunos tumores, en enfermedades neoplásicas y ejercicio intenso, hay una desmarginación de los neutrófilos, con lo cual hay una gran reserva, o sea, una gran presencia de leucocitos en la reserva circulante, con muy poca presencia de leucocitos en la reserva, o sea, en el compartimiento marginal. Se habla entonces de que en estos casos hay una desmarginación de los neutrófilos. Si hablamos ahora de las alteraciones de la regulación inmunitaria, que es decir, de los linfocitos, vale la pena recordar que la regulación inmunitaria se realiza mediante dos sistemas que incluyen a todas las células maduras de la línea linfoide y al menos a los neutrófilos y a los monocitos de la amiloide. Tal es el caso del sistema innato, que está compuesto por una respuesta que desencadena
rápidamente una respuesta inflamatoria que está basada en el reconocimiento de moléculas de superficie expresadas en agentes patógenos, y un sistema adaptativo que está dado sobre todo por el reconocimiento clonal de antígenos, a lo que sigue una expansión de células reactivas a ellos y la ejecución de un programa de efector inmunitario. Tanto el sistema innato como el sistema adaptativo, eso ustedes lo estudiaron bien en segundo año en la materia de inmunología, están relacionados entre sí y cooperan mutuamente para desarrollar la respuesta inmune apropiada ante una determinada agresión. Cuando esto falla, cuando hay fallas tanto del sistema innato o del sistema adaptativo o de ambos, pues tenemos lo que se llama la disregulación inmunitaria, que puede ser por déficit, por defecto, el caso de las llamadas inmunodeficiencias, o puede ser por exceso, como el caso de la autoinmunidad, de la alergia y de la anafilaxia, en particular de la autoinmunidad. Luego, en la disregulación vemos de nuevo que puede ser o por defecto o por exceso. En los trastornos por defecto, o sea, en los déficits, en las inmunodeficiencias, estas pueden ser adquiridas. El ejemplo más notorio de la inmunodeficiencia adquirida es el caso de la enfermedad por HIV, o sea, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que consiste en una destrucción progresiva del sistema inmunológico normal, en particular de los linfocitos T helper tipo CD4, por la infección viral del HIV, que constituye una infección crónica persistente que hasta el presente no se ha logrado erradicar. Se puede mantener a raya con el uso de tratamiento antirretroviral, pero el virus y la respuesta inmunológica vinculada a él pues queda un poco atrincherada en algunos órganos santuarios, como el caso del sistema nervioso central. Aunque pueda haber un buen control con tratamiento, pues hasta el presente se trata de una infección crónica persistente, que si no se pone coto, pues disminuye la presencia de los linfocitos CD4, que constituyen la primera línea de defensa desde el punto de vista inmunológico, en este caso. Hay muchas formas congénitas, que son las llamadas inmunodeficiencias primarias. En esta forma se trata de deficiencia genética de la expresión o de la función de alguno o de varios componentes del sistema inmunitario. Aquí se describen muchas, hay una gran variedad. De aquí, esta que está en el recuadro verde ya las hemos referido anteriormente. No nos referimos a la deficiencia de complemento en cualquiera de sus vías, la clásica, la alternativa o de la lectina, o de la fase lípica que se refiere a la activación de complejos de ataque de la membrana y la lisis celular, ya sea un glóbulo rojo o este caso de los leucocitos. El grueso de las inmunodeficiencias primarias es un gran grupo que depende algunas de los linfocitos T porque tengan un desarrollo deficiente. Tal es el caso de deficiencias inmunitarias combinadas graves y el síndrome de DiGeorge, o que trae trastorno en la sobrevida, en la migración o una función deficiente de los linfocitos, como es el caso de las inmunodeficiencias combinadas, el síndrome de hiperinmunoglobulina E, que es un trastorno dominante autosómico, otras menos comunes, en particular el síndrome de Wiskott-Aldrich, que lo vamos a ver de nuevo en hemostasia, porque cursa con trombocitopenia y trastorno hemorrágico, o bien en el caso de la ataxia de la ectasia u otras deficiencias de la reparación del ADN. En el caso de los linfocitos B, puede estar relacionado por disminución del desarrollo o disminución de la función, como en el caso de alguna agamma-globulinemia, en el síndrome de hiperinmunoglobulina M, en la inmunodeficiencia variable o en la deficiencia de IgA. Los demás trastornos de la regulación que tienen que ver con los trastornos autoinmunes, pues eso no vamos a tratarlo en este espacio. En todas ellas, ya sea cual sea, en la inmunodeficiencia,
van a ocurrir infecciones oportunistas, infecciones recidivantes de extraordinaria gravedad en los pacientes. De aquí su particular interés. Las linfocitosis podemos verlas en infecciones virales. Hablamos de linfocitosis cuando hay más de 4.000 por mililitro en infecciones virales, infecciones bacterianas como la tuberculosis, en la sífilis o la toxoplasmosis, en algunos eventos de hipersensibilidad a fármacos, o también en los síndromes linfoproliferativos que vamos a ver a continuación. La eosinofilia en particular, vamos a verlas en las alergias, en el asma, en algunas parasitosis por helmintos, en particular en las parasitosis por vermes, se registra una eosinofilia importante. En la escalatina o en la tuberculosis pulmonar, en la colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn como parte de la enfermedad inflamatoria intestinal, inducida por fármaco, o en algunas neoplasias. Fíjense que estamos hablando en este caso de trastornos por exceso, o sea, de algunas formas de leucocitos. En el caso de las neoplasias de la serie blanca, recordemos cuando hablamos de la regulación de la hematopoiesis, que cuando había trastornos de la apoptosis o de la diferenciación del pool medular, del pool de progenitores en la médula, pues se producía una hipercelularidad medular e intravascular con presencia de células jóvenes en la periferia, y a eso se le llaman leucemias y linfomas. Porque ocurre un defecto de la apoptosis y o de la diferenciación a nivel de la médula ósea. La presencia, en este caso, de formas jóvenes o formas muy maduras en la sangre periférica es mayor o menor en dependencia de la variedad de que se trate. En la mayor parte de estos trastornos vamos a ver la anemia como un rasgo constante en todos estos trastornos. Luego, las neoplasias de las células blancas pueden ser leucemias de tipo mieloide, que hay agudas y formas crónicas, o puede ser linfoide, también agudas o crónicas, que afectan la sangre y la médula ósea a partir de células mieloides o linfoides. Ya se trate de leucocitos o de linfocitos. Por otra parte, tenemos los llamados linfomas, en los cuales hay dos variedades, el linfoma Hodgkin y el linfoma no Hodgkin, que se manifiestan como tumores sólidos del tejido linfoide. Ya sea uno o ya sea otro, pues va a haber presencia de blastos en sangre periférica, como les decía anteriormente. En el caso de las leucemias agudas, la capacidad de diferenciación de los precursores está muy limitada, por lo tanto vamos a tener células más inmaduras en médula ósea e inclusive en periferia que en otras formas de leucemia. Son trastornos que son rápidamente fatales sin tratamiento y con un gran polimorfismo fenotípico. El tratamiento se aplica de acuerdo con las características genéticas, los marcadores celulares que se detecten en la citometría de flujo, ya se trata de translocaciones cromosómicas, trastornos cromosómicos en general, fusiones de genes o cambios displásticos medulares. Aquí se describen una gran cantidad de variantes de estas leucemias agudas. Fíjense que en cada caso se refiere el trastorno cromosómico particular. En algunos casos son translocaciones, en algunos casos son inversiones. Y en fin, pues, como le decía, el polimorfismo fenotípico es extraordinario. No vamos a estudiarlas todas, sino de esto lo que más interesa es que ustedes tengan las características comunes, que son las que ya relacionamos, y si acaso vamos a hablar de un poquito más de las crónicas. Por ejemplo, en el caso de las leucemias crónicas,
las células neoplásicas tienen una mayor capacidad de diferenciación que en las agudas. En el caso de la leucemia mieloide crónica ocurre un hallazgo importante que quiere decir que se caracteriza por la presencia del famoso cromosoma Filadelfia. Este cromosoma fue descrito en el año 60 por Peter Nowell y David Hungerford en Filadelfia. De ahí se le deriva el nombre de este cromosoma, que está dado por una translocación entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22. El cromosoma 9 se escinde en un punto que se le llama Abelson. ABL es de Abelson. Y el cromosoma 22 se escinde en un punto que se le llama BCR, Breakpoint Cluster Region. Quiere decir que los dos segmentos que se escinden de los dos cromosomas son los que van a formar parte del cromosoma de Filadelfia, que es un cromosoma 22 alterado, mientras que el cromosoma 9 también se queda alterado porque recibe la otra porción del cromosoma 22. Por lo tanto, el cromosoma de Filadelfia es el cromosoma 22 alterado que contiene la translocación 922. Lo característico de este cromosoma es que produce una enzima tirosinquinasa que activa proteínas y enzimas que regulan la división celular e inhibe la reparación del ADN. Esto produce una proliferación excesiva y una disminución de la apoptosis que determina el incremento de la celularidad en médula ósea y también la presencia de formas Hover en sangre periférica. Pero en este caso, los blastos son más diferenciados que los que vimos en la aguda. Esta producción de esta enzima tirosinquinasa que trae trastornos de la división celular y de la reparación del ADN, pues trae consigo una inestabilidad de genoma importante, que es la causa de las famosas crisis en cadena que se ven en esta forma de leucemia, que es generalmente mortal. Por suerte, a partir del año 2000, se han sintetizado inhibidores de la tirosinquinasa que han sido muy efectivos en el tratamiento de esta afección. Por lo tanto, la leucemia mieloide crónica dejó de ser una enfermedad altamente mortal para tener cierta capacidad de control con tratamientos apropiados, como decía, a base de los inhibidores de la tirosinquinasa. Por otra parte, en la serie linfoide también tenemos neoplasias malignas, donde la malignidad es muy variable, desde muy poca hasta muy grande. O sea, aquí están contenidas trastornos neoplásicos que son relativamente benignos, hasta algunos que son de los más agresivos que se pueden encontrar en el humano. Algunos se manifiestan como una leucemia, quiere decir que afecta sobre todo la sangre y la médula ósea, mientras que otros se presentan siempre como linfoma, o sea, como tumores sólidos de células linfoides en determinados órganos. Aunque también existe la posibilidad de la manifestación indistinta, tanto como una leucemia o como un linfoma. Aquí también hay una gran variedad. Ahí se describe neoplasias de linfocitos B, de linfocitos T, el llamado linfoma de Hodgkin, de forma tal que si ustedes ven toda la distribución, la inmensa mayoría de los trastornos de este tipo corresponden a las categorías agrupadas como linfoma no Hodgkin. La leucemia linfocítica crónica ocupa un 9% del total, la leucemia linfoblástica aguda apenas entre un 3.8% del total, y en la mayor parte, como ya vimos, también para las agudas se relacionan con alteraciones génicas recurrentes específicas para cada tipo, ya sea translocaciones, pérdida de genes, reordenamiento de genes, sobreexpresión o subexpresión de algunos genes o mutaciones de genes. En otros casos ocurren secundarias a infecciones, como el caso de infecciones por HIV o por el virus de Epstein-Barr. De todas ellas, por ejemplo, la enfermedad de Hodgkin ocupa un 8.2%. Si
le suman al Hodgkin las formas de leucemia y los trastornos plasmocíticos, la tercera parte de toda la incidencia de este tipo de neoplasia. Ahora, dentro del linfoma no Hodgkin están todos los demás, o sea, se agrupan una gran cantidad de fenotipos distintos. Aquí se relacionan algunos, o sea, el linfoma difuso de linfocitos B, el linfoma folicular, el linfoma asociado a la mucosa, que es frecuente en unas partes del tracto digestivo, y otros más que se relacionan acá. Si vamos a hablar un poco de la leucemia linfoblástica, es la primera causa de cáncer infantil y uno de cada 4 tumores en la infancia, que tiene factores pronósticos favorables y desfavorables. En el caso de los favorables, cuando ocurre entre el primero y el 9º año de vida, con menos de 50.000 leucocitos en sangre, cuando las formas atípicas son precursores de células B, sin blastos en el sistema nervioso central o en el líquido cefalorraquídeo, y con menos de 5% de blastos en el día 14 de la inducción con quimioterapia, pues entonces se habla de que se puede esperar una evolución favorable en estos casos. En forma contraria, cuando ocurre antes del año, después de los 10, cuando hay exceso de leucocitos en sangre periférica, cuando las formas afectadas son células T o B ya más maduras, con particulares marcadores genéticos, en este tipo de casos también pueden concomitar con el cromosoma de Filadelfia. Cuando hay blastos en el sistema nervioso y cuando no se reduce más allá del 5% de blastos en sangre periférica en el día 14 de la quimioterapia, pues entonces es de esperar una evolución desfavorable. Y en este caso, pues la mortalidad pues es bastante alta. Por otra parte, en los linfomas, recordar las dos variedades, Hodgkin y no Hodgkin. En el caso del Hodgkin, suele afectar a un grupo de ganglios generalmente axiales, quiere decir cercanos a la línea media. Tiene una diseminación ordenada. Los ganglios mesentéricos y del anillo de Waldeyer no suelen estar afectados. Pues se distinguen por la presencia de las células de Reed-Sternberg, que les mostraré en un momentito. Y es raro de que el linfoma de tipo Hodgkin tenga una afectación extraganglionar. Por contra, en el caso de los linfomas no Hodgkin, la afectación más frecuente es de muchos ganglios periféricos, no se extienden por contigüidad. Los ganglios mesentéricos y del anillo de Waldeyer suelen estar afectados, y es muy frecuente la afectación extraganglionar. En muchas formas de linfoma no Hodgkin se puede manifestar en forma de un linfoma o en forma de una leucemia, o indistintamente de una forma o de otra. En el caso particular del linfoma de Hodgkin, tiene varias variantes histológicas. El caso de la necrosis nodular es la forma más frecuente, y ahí ustedes tienen las famosas células de Reed-Sternberg, que son linfocitos B monoclonales con un núcleo bilobulado, con nucleolos muy prominentes que le dan el aspecto de células en ojo de búho. Hay una variante que es con célula mixta, que es frecuente en adultos mayores, predomina en hombres, más en la región abdominal. La celularidad es mucho más polimorfa, o sea, más pleomorfa. Tiene muchos tipos celulares, incluyendo las células de Reed-Sternberg. También hay una variante de predominio linfocítico que afecta al 5% de las variantes del linfoma de Hodgkin. Más frecuente en hombres, compromete otras áreas, además de mediastino. Hay abundantes linfocitos de aspecto más o menos normal. También presenta las células de Reed-Sternberg, que son las características del linfoma tipo Hodgkin. Al parecer, la forma más agresiva es la de depresión linfocítica, que afecta a menos del 1%, con fibrosis difusa y abundantes células de Reed-Sternberg. Predomina en ancianos, en hombres y en particular en pacientes con HIV, que es la forma de peor pronóstico del linfoma
de Hodgkin. También podemos ver trastornos que dependen de las células plasmáticas, como vimos en la clasificación de las neoplasias de la serie linfoide. En este caso, trastornos neoplásicos de las células plasmáticas se les suelen llamar discrasias, y hay tres tipos principalmente. Ya la llamada gamapatía monoclonal, de significado incierto, en todas hay presencia de una inmunoglobulina M. En el caso de esta variante, la presencia de menos de 3 gramos por decilitro, no tiene un daño específico a órganos blancos, y tiene una plasmocitosis en médula ósea menor del 10%. En el caso del mieloma múltiple, sí hay órganos blancos, que es el hueso, y se caracteriza por los criterios CRAB. Quiere decir hipercalcemia, daño renal, anemia y lesiones líticas en los huesos. Aquí la proteína M en suero y en orina es más de 3 gramos por decilitro, y hay una plasmocitosis en médula ósea mayor del 10%. Por último, en el caso de la macroglobulinemia de Waldenström, no hay lesiones líticas en los huesos. También hay una gran presencia de inmunoglobulina M en la sangre, más de 3 gramos por decilitro, y hay una invasión variable de médula ósea con citopenia y un síndrome de hiperviscosidad que está dado por visión borrosa, cefalea, mareo, insuficiencia cardíaca e infiltrados pulmonares. Aquí en esto no vamos a insistir mucho, es para que ustedes conozcan las formas que hay. Ustedes los van a estudiar con más detalle en medicina interna. Del mieloma múltiple vamos a referirnos sobre todo de que es más frecuente en personas mayores de 65 años, más en afro-norteamericanos. No es es de las formas menos frecuentes de las neoplasias malignas de este grupo, y es el 10% de las hematológicas. Los criterios diagnósticos dependen de la presencia de la inmunoglobulina M en suero, de que haya cadenas ligeras en orina, que haya también inmunoglobulina G o inmunoglobulina A en cierta proporción en la sangre como criterios mayores, y como criterios menores que haya una plasmocitosis medular entre el 10 y el 30%, presencia de proteína M de menor magnitud, que haya lesiones óseas líticas y que haya presencia de inmunoglobulinas normales reducidas en menos del 50%. Para hacer el diagnóstico positivo, ustedes verán con más detalle, como dije, en medicina interna, que el diagnóstico requiere de un criterio mayor y de uno menor, o de 3 menores, incluyendo la plasmocitosis medular. El tratamiento si no tiene un tratamiento particular, si es asintomático, o terapias de soporte como bifosfonato y eritropoyetina, o tratamiento antineoplásico cuando ello se requiere. Hay varias variantes clínicas, por lo menos 4 variantes clínicas que aquí se relacionan, y las manifestaciones clínicas fueron las que ya les dije, o sea, los llamados criterios CRAB. C por la hipercalcemia, esto está dado por la presencia de la lisis ósea por osteoclasto. En el rayos X se ve el característico lesiones en sacabocado, como si hubiera habido barrenitos, sobre todo en la calota craneal, son particularmente notables. La enfermedad renal, la R por enfermedad renal, que es efecto tóxico de las cadenas ligeras filtradas, que se llaman proteínas de Vence-Jones, que pueden causar el llamado riñón del mieloma. La anemia es una anemia neumocítica neumocrómica dada por invasión de la médula ósea, y en este caso es una anemia por déficit de producción de tipo hipoproliferativa. Y B por la BON, porque produce dolor óseo importante. En su conjunto, los factores etiopatogénicos de las neoplasias leucocitarias pues incluye translocaciones cromosómicas, disregulación de oncogenes, virus u otros agentes ambientales como determinantes, como es el caso del HIV y del Epstein-Barr virus, factores iatrogénicos vinculados a medicación, y por supuesto eso trae consigo efectos funcionales
que va a depender también de la forma que se trate. Por ejemplo, los efectos funcionales pueden estar dados por la infiltración medular, por células blásticas, y en este caso vamos a ver una disminución de la producción celular normal propia de cada línea, que puede dar en la periferia una anemia, cuando se trata de los glóbulos rojos, cuando afecte la producción de glóbulos blancos normales, puede haber infecciones, o trastorno hemorrágico, cuando implica una disminución de la producción de plaquetas normales. Por otra parte, la infiltración medular por células blásticas trae consigo la identificación de células blásticas anómalas en sangre periferia y en la médula ósea, que es lo que caracteriza a las neoplasias de la línea blanca en particular. Recordar que estas neoplasias pueden infiltrar las vísceras, y en este caso a todo lo anterior se añaden trastornos funcionales en diferentes órganos, ya sea el sistema nervioso, en la piel, en el hígado, en el ovario, en los testículos, en fin, donde quiera que haya una infiltración por células neoplásicas de la serie blanca. Como ustedes pueden ver, pues las alteraciones de la línea blanca, ya sea de neutrófilos o leucocitos, son muy variadas. Lo que me interesa que ustedes tengan presente es por qué se produce la alteración, si es una alteración por defecto, si es una alteración por exceso. Pero pensando sobre todo en los mecanismos más que en cualquier otra cuestión. No me interesa que estudiemos en detenimiento las múltiples variedades de inmunodeficiencia que hay, o la gran cantidad de alteraciones génicas particulares que haya, en estos casos por lo menos ahorita en fisiopatología. En medicina interna puede que sean las cosas diferentes. Por lo tanto, les recuerdo de que las consultas docentes ustedes las dirijan al correo que ya les he presentado anteriormente, dr.diazfisiopatologiavargas@gmail.com, donde yo con mucho gusto atenderé a sus requerimientos. En la próxima clase vamos a hablar, vamos a ver los trastornos de la hemostasia, en particular el mecanismo fisiológico de la hemostasia y sus alteraciones, y en particular vamos a estudiar el componente vascular. Por lo tanto, me despido hasta la próxima clase y espero que les haya sido de utilidad. Recuerden suscribirse al canal para que tengan las notificaciones de futuras emisiones. Hasta la próxima.